RTP. Nos acompaña el magíster Juan Carlos Palacios, el jury. Él es CEO de Smart Training, es máster, es coach y vamos a conversar sobre liderazgo 360 grados. Hola, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Hola María Fernanda, Juan Sebastián, un gusto, les saludo desde Cuenca, Ecuador. Linda Un Cuenca. placer estar con ustedes, pues no, estaban hablando justamente de nuestro alcalde. Sí, no sé si quiere hablar de liderazgo político. No, vamos a hablar de liderazgo, por supuesto. Ok, en tiempos donde se reproducen los coaches, donde se dan mucha reprogramación neurolingüística, donde caben muchos espacios, ¿cómo saber primero qué características debe tener quien te va a dar estos conocimientos para hablar sobre liderazgo? Bueno, excelente pregunta. Yo personalmente siempre digo, Dios ha sido bueno con nosotros. Llevamos 20 años ya en el ejercicio profesional, desde México hasta Argentina. Hemos estado en las principales ciudades de América Latina. Hemos llevado el nombre de nuestro país en muchos congresos. Más de 70,000 personas han sido capacitadas por nuestra empresa. Y hablar de liderazgo 360 es, al principio hablábamos de grandes líderes, crean grandes equipos. Y Peter Senge dice, cambiando el mindset del líder para crear una visión compartida. Digamos que eso lo decíamos hasta hace unos 2 años. Ahora hablamos de liderazgo, la verdad incómoda. Ay, Dios mío. ¿Cuál es esa verdad incómoda? ¿Pero es individual o en general? Es la verdad incómoda porque, bueno, eso lo acuñó Al Gore hablando del calentamiento global. Okay. Pero es la verdad incómoda hoy en día porque desde el año 2000, fines del 2022, pues la IA se abrió al público. Uh-huh. La IA realmente lleva desarrollándose desde el año 1951, pero se abrió al público hace 3 años. Y bueno, dicen los estudios que posiblemente se lleve de un 15 a un 20% del trabajo monótono. ¿Y por qué es la verdad incómoda? Porque la tecnología nos está empujando a ser mejores seres humanos más competentes. Aquí la pregunta del millón es, ¿quién cuando era niño quería hacer un trabajo monótono? Realmente la gran mayoría de nosotros no lo queríamos hacer. Claro, la mayoría entonces, dice bombero, policía, que tienes que haber mucho. Yo dije secretaria. Bailador. Yo dije secretaria y luego profesora. Aburridísima de claro, niña. Bueno, yo soy un poco mayor a ustedes, pero cuando yo era niño el afán era trabajar en un banco, por ejemplo. ¿En serio? ¿Esto fue Claro. Yo quería ser astronauta y escritor. En la Pontificia Universidad Católica había una carrera que se llamaba Administración Bancaria. Ok. Mira, Juan Sebastián quería lo más divertido de esta mesa. Escribir un libro en el espacio. En el espacio. Astronauta y escritor. ¿Qué nivel? Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Juan. El liderazgo cambia todo el día. Escuchamos un nuevo reel en Instagram, una nueva frase motivadora. Hay muchas personas que se acuñan ser coaches. ¿Cuál es el mayor consejo que tú has recibido como Juan Carlos, ¿no, verdad? ¿Y cuál fue el consejo que tú quisieras traspasar, el más grande? No sé si has escuchado el podcast de Tim Ferriss, siempre pregunta al final, si tuvieras una pancarta gigante que todo el mundo la pueda leer, ¿cuál pondrías en tu experiencia que has capacitado hasta 70,000 personas? Bueno, mira, yo esto lo aprendí hace 20 años. De hecho, yo siempre digo en mis conferencias, yo hasta hace 20 años era una persona normal. Okay. Me dedicaba a la importación de tecnología. Era un comerciante, ¿no? Hasta que un día un amigo mío me dice, oye, Juanca, dice, hay este curso, cuando el coaching aquí ni se escuchaba, estaba de moda la PNL. Ajá. Y fuimos a Buenos Aires con mi socio a hacer este curso. Nosotros creíamos que era un curso donde íbamos a hacer networking, conocer empresarios, como generalmente es la idea, ¿no? Y ahí podría decirte que el mayor consejo que yo puedo transmitir a la gente es pregúntate cuál es tu número de liderazgo. Eso fue algo que a mí me cambió la vida y me hizo dejar de ser importador
y empezar a dedicarme al desarrollo personal. ¿Que hay algún tipo de encuesta que uno realiza para que te ubiquen en el número de liderazgo que tienes? Es un test súper sencillo, mi querida María Fernanda. A ver, ¿podemos hacerlo? Sin embargo, muy profundo. Ah, ok. Pero tuviste que hacer un test entonces para saber en qué número de liderazgo estabas. ¿Pero puedo llegar al 360? Exactamente. Mira, cuando yo viajé a Buenos Aires a hacer este curso, yo creía que me iba bien a mí en la vida. O sea, creía que estaba súper bien, la verdad. Y este entrenador me dijo, mira, vamos a ver cuál es el número de liderazgo de cada uno. Y nos hizo una pregunta. El coaching se basa en la mayéutica socrática. ¿Qué es la mayéutica? Significa dar a luz, ¿sí? La mayéutica socrática es dar a luz conocimiento. Y Sócrates decía, la iluminación no está en la respuesta, sino está en la pregunta. La conciencia es la base del conocimiento. Yo puedo conocer solo cuando estoy consciente. Entonces, este entrenador, José Cardona, me acuerdo como si fuera el día de ayer, me dijo, dime cuáles son los 10 valores que tú admiras en un líder. Decía, por ejemplo, disciplina, empatía, solidaridad, persistencia, honestidad, integridad. Pues pones ejemplos. Pon los 10 que para ti sean importantes, ¿sí? Y me hizo una pregunta, dice, honestamente califícate del 1 al 10 en cada uno de esos valores. Y obviamente, dentro de un contexto, siendo totalmente honesto, pues, yo decía, oye, a ver, honestidad. Oye, todavía me quedo con el vuelto de mi mamá cuando me manda a comprar el pan. Estoy en 5. ¿Sí? Okay. Persistencia. He abierto 20 libros, no he terminado ninguno. 3. Seguridad. A mí me hicieron bullying de niño, entonces era muy inseguro. 2. Creatividad. En base a todo lo anterior debía ser muy creativo, ¿no? En teoría. Para no alargarte mucho el cuento, porque sé que el espacio en los medios es pequeño, yo saqué 46 sobre 100. ¿Sí? Ok. Y obviamente, cuando tú te sientes descubierto como los niños, ¿no? Otra cosa que aprendí en ese curso, apenas entramos, nos dijo, este es un espacio para dejar de parecer y volver a ser. En total honestidad me sentí descubierto, pues, ¿no? Y lo primero que se me ocurrió es reírme y decir, oye, súbeme a 4.6, súbeme a 5. Claro, pero, súbeme a 5. Pero ahí aprendí una de las lecciones más grandes de mi vida, amigos. Y él me hizo una pregunta. Me dijo, Juanca, ¿qué es un 5? Y la respuesta vino inmediatamente a mi cabeza, pues, ¿no? Es estar en el medio, y estar en el medio es mediocre. Y fue un golpe terrible cuando me dijo, no caigas en la trampa de la mediocridad. Y ahí sí me dejó sin respuesta. ¿Cuál es la trampa de la mediocridad? Perdón las palabras, me dijo, no estás demasiadamente jodido como para meterle mano a tu vida, ni demasiadamente bien para estar orgulloso. Y me hizo una poderosa reflexión. Yo tenía 2 hijos muy chiquitos en esa época. Y me dijo, un tipo 5, ¿qué clase de hijos crea? Y ahí fue para mí un cambio. Pero terrible. Juan Carlos, anoté 2 palabras que me parecían importantes, pero luego de lo que usted me dijo ya no, así que las voy a tachar. No. Me refería a la necesidad de ir a estos encuentros, primero con mucha honestidad, pero también sin falsas modestias. Y no sé qué tanto importa cómo tú valoras las cosas, porque a lo mejor, a ver, qué tan disciplinado eres, tú dices, no mucho, pero es porque el tiempo no me da, porque tengo muchas actividades, y comienzas a encontrar un poco de justificativos para no ser un 5, sino ser un 8 y casi un 10, o sea, siempre encontrando justificación. Claro, mira, de ahí viene una de las distinciones del coaching ontológico, que dice, ¿eres víctima o eres protagonista? Cuando tú realmente quieres entrar a un proceso de desarrollo de liderazgo, el primer paso es admitir responsabilidad. Y aquí sí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mira, yo tengo un buen amigo mío, obviamente no vamos a dar nombres de empresas ni nada, pero él fue el CEO de uno de los grupos más importantes de acá de la ciudad de Cuenca.
para ponerte un número, 360 millones de dólares al año en facturación. Yo ya sé quién es, siga. No es quien tú te imaginas, no. Bueno, él en la pandemia decidió, dice, oye, ¿sabes qué dice Juanca? Decidí ir a Harvard a hacer un MBA para CEOs. Ya. Cuando llegué me di cuenta que era un MBA para viejitos. Digo, ¿qué es viejitos? Más de 40 años. ¿What? Y le digo, Atrevimiento. Sí, digo, ¿por qué? Porque si tú ves en las universidades de ahora, vos tienes chicos de 29, 28 años con PhD. Y los de la vieja escuela, a los 40 años estábamos recién haciendo un MBA. Y dice, me sorprendió profundamente, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace 4 años. Dice, el 80% del MBA para CEOs era desarrollo personal. El 10% era networking. Y solo el 10% era conocimiento académico. Juan Carlos, voy a dejar en suspenso toda esta, para que las personas lo acompañen en esta charla, porque se nos acabó el tiempo. No se preocupe, creo que el mensaje quedó bastante claro. Solo si quieres cerrar con alguna información puntual. Mira, yo, como te digo, gracias a Dios, la mayoría de mi carrera la he hecho afuera. Pero alguien me dijo, oye, es hora de hacerlo en Ecuador. Estamos haciendo una gira con el taller de liderazgo 360 y lo vamos a hacer en Guayaquil en el mes de agosto. Ya estamos cerca. Nos encontramos acá. Tiene que invitarnos, Juan Carlos. Si quieren saber un poquito más, pues me pueden escribir a mis redes sociales. Estoy como Juan Carlos Palacios del Curi, o en Instagram, @Palacios del Curi, y les podemos dar más información. Pero es un espacio realmente para hacer las cosas diferentes. Con esto termino, mi querida María Fernanda. El 95% de las personas sabemos lo que hay que hacer. Sabemos principios de liderazgo. Hemos visto películas como En busca de la felicidad, como Rocky. Sí. Y decimos, oye, qué chévere, ¿no? La disciplina, la resiliencia. ¿Sí? Me ahorcan acá. Sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos. Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Nos volvemos a encontrar. Juan Carlos Palacios, el Juri, CEO de Smart Training, Master Coach, Trainer también, sobre el liderazgo 360. RTP